Muy buenos días, mi nombre es Cristian Emanuel Hernández Esquivel y encuentro muy gustoso de estar entre ustedes en esta ocasión de manera virtual porque algunos compromisos laborales me impiden estar de manera física ahí en la Facultad de Humanidades, pero con la dicha y el gusto de compartir con ustedes el trabajo que he preparado. En este caso, comparto diapositiva. El trabajo que presento lleva por título Japonismo gastronómico. Los platillos nipones descritos en El País del Sol de José Juan Tablada. José Juan Tablada es un escritor mexicano, poeta, traductor, sobre todo del francés, y en el año 1900 va a realizar un viaje a Japón, patrocinado por el dueño de la revista para la que escribe, y desde ahí va a crear una serie de reseñas, de apuntes, de crónicas, que se recopilan en 1919 en un libro titulado En el País del Sol. Um, José Juan Tablada Acuña nace el 3 de abril de 1871 en Coyoacán, la Ciudad de México. Desde muy joven, a los 19 años de edad, comienza a publicar sus trabajos en el diario El Universal y a partir de esa experiencia se dedica a trabajar y a colaborar con otras publicaciones como El Mundo Ilustrado, Revista de Revistas, Excelsior, etcétera. Él siempre se consideró amante de Japón desde muy joven, no solamente de la literatura japonesa, sino de su arte pictórico. Y motivado por estos pasatiempos, por estas pasiones, se embarca, como decíamos, del puerto de San Francisco en Estados Unidos hacia el puerto de Yokohama en el año 1900, auspiciado por el millonario Jesús Luján, que es el mecenas, el dueño de la revista Moderna, donde se congregan escritores modernistas de toda Latinoamérica, entre ellos Rubén Darío, Efraín Rebolledo, etcétera. Durante un tiempo, en la historia de la literatura mexicana, por decirlo de alguna manera, había el rumor de que el viaje que hizo Tablada a Japón había sido un viaje imaginario, que nunca había realizado tal. Y entonces, gracias a las investigaciones de Martín Camps en el 2014, bueno, no se descubre, sino se publica, se comparte un registro de viaje precisamente del puerto de San Francisco, donde se anota el nombre de José Juan Tablada a su regreso a Yokohama. Entonces, con esta evidencia, pues es muy difícil seguir manteniendo el rumor de que el viaje que había hecho Tablada simplemente era imaginario, y entre ellos varios académicos, no solamente mexicanos, sino latinoamericanos, pues son contradecidos de manera firme por Martín Camps. Um, sin embargo, pues todavía existe una especie de polémica o no sé, una especie de lectura mal hecha, por decirlo de alguna manera, sobre este libro y los textos que conforman este libro. Para algunos es simplemente un ejercicio imaginativo donde Tablada confronta y reafirma sus imaginarios que tenía previos, que tenía al viaje, y entonces solamente nos va a mostrar la visión de Japón eh, que él ya había prefigurado desde antes. Pero para otros, y es el caso de este trabajo, sí existe una especie de erudición, y en este caso gastronómica, sobre lo que Tablada nos presenta. Al visitar la casa del señor Miyabito, que es uno de los japoneses que lo reciben con gusto en Tokio, a las afueras de Tokio, en uno de las crónicas de este libro, hay un recuento completamente detallado de las bebidas y los platillos que se le ofrecen a este mexicano. Entonces, por ejemplo, aparece, cito textualmente, que le dan un potaje de nidos de salanganas, dice el glutinoso, de perfume marisco y de exquisito velute.
Más o menos sería el equivalente a esta imagen, que el potaje de nidos de salanganas pues no es otra cosa más que una preparación china, de origen chino, que los japoneses han adoptado y se le conoce, digamos, en castellano como la famosa sopa de nido de golondrinas, ¿no? Aunque aborda diferentes tipos de especies, de aves, no solamente las golondrinas. Um, Esta preparación es de origen chino, pero se incorpora pues rápidamente y como muchas otras, ¿no? Entre ellas el ramen, se han incorporado rápidamente a la cultura gastronómica de Japón. Después dice, también nos ofrecen un minúsculo pero delicadísimo pescado, el shira ubo. Y en el trabajo escrito que he presentado, comento, más bien sería el shiro, se pronuncia en japonés shiro, que son estos pequeños peces eh, muy diminutos. Se acostumbra a servirlos así y después pues acompañarlos con salsa de soya. Curiosamente, la descripción que hace Tablada de la salsa de soya es una salsa salada clásica, y yo pongo entre corchetes, elaborada a partir de la fermentación de semillas de soya, cuya preparación se invierte un año. Y bueno, en ese entonces, estamos hablando de principios del siglo XX, pues era así, sí, todavía se hacía a la usanza tradicional. En este banquete que se le da a Tablada, existe también un pescado en salsa blanca, dispuesto de tal manera que se veía el pez como vivo, dando golpes de cauda y aletas entre la salsa. Si uno no está familiarizado con la gastronomía japonesa, podría pensar que esto de que el pescado todavía se mueve en el plato es como muy fantasioso, pero no, es real, ¿no? Hay videos donde se busca esta preparación que se llama ikitsukuri, es decir, como una preparación viva, ¿no? Preparación viva, ikitsukuri, ikiru de vivir, el verbo es vivir, y este pescado se filetea tan rápidamente y tan finamente que todavía hay algunas partes del cuerpo que se mueve, ¿no? Obviamente no apto para los que son muy sensibles o son animalistas, pero es una de las preparaciones clásicas. A este sashimi todavía se le incorpora, como bien comenta ahí Tablada, una salsa blanca, que no nos da más detalles de qué era la salsa blanca, pero aparece. Y también se deja cautivar pues por todas pues los appetizers, dicen los gringos, ¿no? Todas estas pequeñas uh, acompañamientos con los que siempre se sirven las comidas en Japón, ¿no? Dice, cito textualmente, preciosos condimentos, algas y laminarias marinas, raros tubérculos de lirios, un platillo de hongos superiores a la fungalia genovesa, ¿no? Italiana, yemas de bambúes singulares y corazones de loto. En esta diapositiva podemos ver pues 4 diferentes tipos de alga marina japonesa, igual diferentes tipos de hongo comestible, y en este último, en un tazón, pues los corazones de loto ya preparados, listos para ser degustados, ¿no? Bueno, y termina con una anécdota breve pero muy interesante donde dice, y como concesión a nuestros gustos, es decir, a los gustos europeos o occidentales, el señor Millavito les ofrece un faisán asado servido a la Brillant Savarin, ¿sí? Es decir, en una pieza montada sin que le falte una mota de su plume espléndido. Y en una búsqueda, pues yo no soy chef, yo no soy especialista en gastronomía, sino especialista en literatura, pues en una búsqueda en internet encuentro este grabado del libro de Brian Savarin, un chef francés, donde precisamente una de sus preparaciones más distinguidas era presentar el faisán, pero con todo y plumaje, ¿no? En fin, yo me pregunto, siguiendo entonces la opinión del crítico literario Domínguez Michel, donde él comenta textualmente, ¿no? Dice, los textos de Tablada no son más que una combinación de plagios y recreaciones de A Handbook for Travelers in Japan, de Basil Hall Chamberlain, el primero de los grandes japonistas occidentales, fuente de la cual, pese a su mal inglés, el poeta modernista se sirvió sin escrúpulos. Sic.
cierro la cita, ¿no? Y yo no soy fan de Tablada, pero lo abordo con respeto por haber sido uno de los primeros latinoamericanos y uno de los primeros mexicanos en haber puesto no solamente su pie, sino su pluma sobre el país del sol naciente. Y cuando me encontré con este tipo de opiniones a raíz de una exposición que se hizo sobre la obra y vida de Tablada, dije, bueno, pues vamos a ver si es así, ¿no? Vamos a ver si de veras las influencias de Tablada son tan europeas que lo único que hizo fue en este libro repetir esos prejuicios, esos clichés, ¿no? Pero, como lo comento en esta diapositiva, una lectura atenta de este librito, A Handbook for Travelers in Japan, que está aquí en la portada, y que lo conseguí gracias al archive.org, que está presentando diversos libros de bibliotecas estadounidenses en formato de PDF y EPUB. Al revisar este libro, me doy cuenta que no existe ninguna de las referencias, por lo menos gastronómicas, que había presentado Tablada en su libro. ¿Sí? No aparece ni el estofado de nidos de golondrinas, ni los minúsculos peces nadando en salsa de soya, ni el sashimi de pescado en salsa blanca, ni los condimentos, ni las algas, ni los hongos, ni las yemas de bambú, nada. Y mucho menos esa referencia tan especial al faisán asado a la brillanza varín. Por supuesto, también no aparece ninguna de las referencias a cómo se realiza la ceremonia del té, que en japonés se llama chanoyu, y mucho menos, ¿sí? Mucho menos los preparativos, la descripción de los preparativos del laqueado. Hay una parte donde Tablada describe el laqueado de estos cuencos en los que se le sirve el té japonés y dice, bueno, son espectaculares, son así, es una laca que nunca había visto, ¿no? Entonces, yo creo que la gran pregunta en todo esto es, ¿de dónde saca Domínguez Michel que Tablada copió a Hal Chamberlain? ¿Sí? Porque aparte, el título del libro que supuestamente plagió o copió, pues es ¿no? Hal Chamberlain tiene otras publicaciones, pero Domínguez Michel dice, no, de acá, de A Handbook for Travelers in Japan. ¿Sí? ¿De dónde saca esa opinión miembro de la Academia Mexicana, por cierto, miembro de la Academia Mexicana, ¿no? ¿De dónde saca esa opinión? ¿O es quizás que sus prejuicios en contra de Tablada y en contra de su orientalismo, de sus japonerías, lo llegan, lo obligan, no sé, lo motivan al escarnio en contra del mexicano? No tengo duda. Otra pregunta es, ¿no es suficiente, sí, con que este señor haya sido uno de los impulsores del mito, ¿no? De que Tablada nunca había ido a Japón, ¿sí? ¿Por qué denigrar, no? En general la pregunta es, ¿por qué denigrar el trabajo del primer japonista mexicano? Aún más, eh, aquí a Mauri García Rodríguez, el doctor en estudios de Asia-África, que él es uno de los curadores de la colección pictórica que tenía Tablada y de otros objetos que tenía Tablada como parte de su ajuar en su casa, ¿sí? Él comenta, ¿no? Dice, las alta sensibilidad estética y la fanfarronería, ¿no? De Tablada, le lleva a hacer una meticulosa y encomiable labor de recopilación e información, ¿sí? Pero esta recopilación de información es acrítica, dice, es acrítica de los clichés. Bueno, entonces cabría preguntarse, ¿en qué parte de la descripción de los platillos y bebidas que conforman el menú de la cena que ofrece Tablada, que le ofrecen la Tablada, existe estos clichés, ¿no? Sí, cuando incluso para alguien con experiencia de viajes a Japón, como en mi caso, sí tuve que revisar y buscar cuáles eran estos, ¿no? ¿Sí? Y entonces, ¿estos clichés de dónde fueron copiados? Si no fue de Hal Chamberlain, ¿de qué otros autores fueron copiados? Yo abriría esta petición, ¿no? A que dejemos los rumores, dejemos de hacer rumores y sobre todo con un escritor que lleva ya bastante tiempo fallecido y demandemos, ¿no? De una buena vez una responsabilidad profesional. Si estos señores se consideran a sí mismos críticos de arte o críticos literarios, pues deberían acercarnos con una visión
humana, sobre todo, humana, y entendiendo el contexto en el que se daban, que era el primer mexicano que ponía un pie en Japón, o el primer escritor mexicano que ponía un pie en Japón. Y entonces acercarnos los descubrimientos, los hallazgos de las investigaciones, pero no desacreditarlo así de esta manera, ¿no? A mí me sigue impresionando, como amante de Japón también que soy, de cómo estas dos personas pueden haber escrito este libro, ¿no? De Pasajero 21, El Japón de Tablada, si desde un inicio estaban descalificando la obra y las vivencias del autor. Y con eso cerraría. Agradezco mucho el espacio y ojalá les sirva la presentación en video que he presentado para todos ustedes. Muchas gracias.